a los que se vinieron quedando desde hoy tempranito, les agradezco por seguir quedándose y por seguir participando. Nada, comentarles a los que recién llegaron, y bueno, perdón a los que ya lo escucharon varias veces, que nada, estas actividades, estos talleres, los venimos haciendo en el marco de la creación de una optativa que venimos trabajando desde el MNR, que es la optativa de alimentación basada en plantas. Así que nada, recalcar la importancia que tiene esta temática para la carrera de Nutri. Bueno, nada, esperamos que nos apoyen en el proyecto y prontamente van a estar los módulos teóricos. Bueno, nada, con Sofi que les va a presentar el módulo de ahora. Bueno, y ahora lo que vamos a ver, bueno, muchos ya estuvieron ahí degustando kéfir, lo que vamos a ver es el arte de fermentar. En este caso estamos con el licenciado en biotecnología Agustina Tabela, licenciada en nutrición Carmen Bonilla y Matías Hipólito, emprendedor de 1214. Sí. Bárbaro. Bueno, nada, todos ustedes. Bueno, buenas tardes. No sé si el fondo se escucha, si no cualquier cosa pidan. Se arriban. No, si no tengo el micrófono para... No, si se escucha, prefiero así. ¿Se escuchan atrás? Bien, Oye, buenísimo. En este caso con Ago, que tenemos un emprendimiento que se llama Armonía Alimento Vivo, que elaboramos bebidas fermentadas, además de chucrut, vinagres, por ejemplo. Y nos acompaña Mati. ¿Cómo andan? Bueno, Mati, bueno, también tenemos un emprendimiento de pan de masa madre y cerveza artesanal con Gerald, que está ahí escondida. Así que bueno, pero hoy vamos a hablar de pan de masa madre y no traje cerveza para degustar. Por la duda se está preguntando eso. Bueno, antes de arrancar así con la temática puntual, queríamos hacer como una actividad. Vamos a hacer un par de preguntas y por las respuestas se van a parar. Lo que es afirmativo se para. ¿Sí? Bueno, la... Ajá. ¿Estamos aún? Estamos, ya me ubiqué. Hola, ¿qué tal? Bueno, la primera pregunta que tenemos es si saben lo que es la fermentación. Que se paren los que sí saben qué es la fermentación. Vamos, Vamos, sin miedo, vamos, vamos. Mirá esa mesa. Vamos a tomar lecciones. Esa Vamos a decir lo que es mesa la de fermentistas. Ajá, bien. La segunda es si alguien fermentó. Que se paren los que fermentaron alguna vez. Esa mesa está full, ¿eh? Sí. fanáticos. Allá atrás. Allá atrás No, también. hay mucho. Bien. Hay un montón, sí. Y la tercera y última es preguntarles si consumen algún alimento fermentado. Si en su Consumen. día a día consumen alimentos fermentados. La cerveza. Bien, vale, es válido. El vino. Bien. El vino, el chocolate también es fermentado. Lo primero, un poco el juego es esto, para salir de la definición básica, para que vean, el taller se llama el arte de fermentar, o sea, nos corremos un poco de esta idea de, si bien somos bastante ñoñas en esto de, bueno, ¿qué pasa en el proceso de fermentación? Más allá de lo que pasa en el proceso de fermentación, cada proceso es un mundo. Lo bueno es pensarlo como un arte, ¿no? Y que cualquier cosa, prácticamente cualquier cosa, se puede fermentar. Y que en nuestra vida diaria hay un montón de alimentos que consumimos, que forman parte de nuestra alimentación y que son alimentos fermentados que muchas veces desconocemos. Digo, ¿a quién de acá no le gusta, por ejemplo, el chocolate? Y el chocolate, o no ha comido chocolate en algún momento, y el chocolate y el cacao es un grano que para llegar a ser chocolate se fermenta. Solamente que desconocemos el proceso. Digo, el vino es una bebida que nace o surge de la fermentación, los panes, la cerveza, digo, básicamente todo es fermentado o puede llegar a ser fermentado. Digo, incluso los alimentos o las plantas que tradicionalmente no las fermentamos o pensamos que no se pueden comer o se pueden fermentar. Y un poco de ese juego que nació en su momento Armonía y que nace 1214. Por eso, bueno, la primera pregunta es ¿qué es fermentar? Bueno, fermentar es un proceso donde el alimento es transformado por microorganismos, ¿sí? Hay un alimento para el bichito, el microorganismo, que lo come y lo transforma. Esa transformación nos da un producto más simple, más sencillo. Por eso en hablar de alimentos fermentados
Normalmente hablamos de un alimento mucho más digerible, con los nutrientes más disponibles, entre otros beneficios. Pero la fermentación en sí es un proceso que realizan microorganismos y nos da un producto, ¿sí? Se diferencia, por ejemplo, de la putrefacción, porque la fermentación es controlada. O sea, nosotros damos, tanto en el caso de yogur o en el caso que nosotros hacemos el kéfir, damos ciertas condiciones para que se desarrolle lo que queremos y no otra cosa. Cuando hablamos de la putrefacción es algo como descontrolado, ¿sí? Digo, la putrefacción también es un proceso fermentativo, solo que las condiciones no se controlan. Digo, Exacto. sucede lo que quiere que suceda. Un poco eso es La clave, digo, y en esto de poder empezar a ponerle forma, bueno, cómo empezamos, cómo nos animamos a fermentar, no sé, la mesa fermentista de por ahí, ¿qué es lo que fermenta? O sobre qué estuvieron experimentando. Yo estuve haciendo Chucrut y qué más. ¿Cerveza? ¿Hiciste? Ah, sos de las nuestras. ¿Qué más? Sidra. Sidra, bien. Ajá, bien. ¿Alguna otra cosa más? Kefir, Ajá. bien. Hay una yogur. Masa madre, y ahí quedaste. Bien. Yogur que nace. Mi hermana hace yogur. Ah, bien. Ya atrás. A ver, otra experiencia, nada. Solo chucrut, otra Igual vez. ya aparecieron un montón de cosas. Sí. Digo, y en esto volvemos a esta idea de que todo puede ser fermentado. Digo, aparece el chucrut, que es la fermentación de un vegetal, aparece la sidra, que es de una fruta, aparece el kéfir, que es lo que vamos a aprender a hacer hoy, que es a partir de una solución de agua azucarada y frutas también. Y que la fermentación, un poco la clave para poder pensar los pasos de una fermentación, es siempre pensar, bueno, hoy leíamos antes de venir con Carly, que decía, un autor fermentista decía que fermentar es preparar la mesa para los microorganismos. Y en este preparar la mesa para los microorganismos, esto cuando, bueno, llega alguien y preparamos la comida, es la primera pregunta, pensar, bueno, ¿qué le vamos a dar de comer a estos microorganismos? ¿Qué les va a gustar? Y acá puede haber desde algo muy básico, como es el kéfir, donde lo que le vamos a dar de comer es una solución azucarada, agua y azúcar, nada más. O puede haber algo más complejo, como por ejemplo en una cerveza, en donde lo que le vamos a dar de comer es es también una solución azucarada, pero que primero esos azúcares los extrajimos de unas maltas, ¿sí? Puede ser lo que le vamos a dar de comer es el chucrut. La segunda pregunta es, ¿dónde están nuestros microorganismos? Digo, ¿dónde están nuestros invitados? Siguiendo con la analogía de qué le vamos a dar de comer, bueno, ¿dónde están nuestros invitados? Y dependiendo de dónde estén nuestros invitados va a ser el tipo de fermentación o las posibilidades de fermentar, ¿sí? En el caso del kéfir, nuestros invitados, nuestra carga microbiana, y cuando digo, díganme si voy muy rápido, ¿no? Está bien. Genial. Nuestra carga microbiana, que es una población enorme, hablamos no solamente de bacterias, hablamos de levaduras, hablamos de hongos y de bacterias no solamente de un tipo, sino es multipoblación, puede venir de diferentes fuentes, puede venir de distintos lados. Por ejemplo, en el kéfir están presentes en los nódulos, que es lo que hoy ustedes se van a llevar para hacer kéfir en sus casas. En el chucrut, como dijo el compañero, esta carga microbiana está en el chucrut. Está en el repollo, ¿sí? Chucrut no, en el repollo. Y partimos de lo que está presente en las hojas del repollo. Si pensamos en un yogur, no sé quién era que hacía yogur por ahí, la carga microbiana, las bacterias van a estar presentes en el iniciador, que se le llama, ¿sí? En el yogur que da inicio al resto. Digo, dependiendo de dónde esté esa carga microbiana inicial, va a ser el tipo de fermentación. Decimos que es una fermentación salvaje o una fermentación espontánea cuando no sabemos bien quiénes son los invitados. Es esa fiesta a la que decís, de repente me cayeron 50 y no sabía, y cae, bueno, eso sería una fermentación espontánea o salvaje. No sabemos muy bien quiénes vienen a comer, ¿sí? Por ejemplo, el chucrut. No sabemos ese repollo, de dónde vino, quién, bueno, es lo ideal, ¿no? Poder conocer el origen de nuestros alimentos, y un poco el objetivo de este encuentro es eso, ¿no? Que aprendamos a conocer de dónde vienen los alimentos. Pero no sabemos, bueno, este repollo sí, lo hicieron en
recreo, pero ¿en qué condiciones? ¿Cómo es el clima de recreo? ¿Qué bacterias tengo ahí? No, es medio azaroso, ¿sí? Lo mismo con los nódulos, y ahí hablamos de fermentación espontánea o fermentación salvaje. No sabemos quiénes son los invitados iniciales. Una reinoculación o una fermentación de repique, no sé si ya hicieron microbiología acá, vieron que hacemos un repique cuando renovamos el cultivo. Digo, una fermentación de repique o de reinoculación es cuando, si bien no sabemos muy bien quiénes son, pero sabemos que están ahí, ¿sí? Por ejemplo, los nódulos. Sabemos que en los nódulos está nuestra carga microbiana, ¿sí? Y vamos a ponerle una determinada cantidad en función del volumen que queramos producir. Lo mismo podemos pensar de repique un SCOBY para hacer una kombucha. Tenemos, no sé si conocen la kombucha, pero partimos de una madre, de un SCOBY que está formado por una población microbiana. Lo mismo puede ser una masa madre. Ese sería otro tipo de fermentación. Y la otra que me queda es la de empezar de cero y en condiciones controladas, es cuando invitamos a un solo amigo a comer, o a una sola amiga, ¿sí? Decimos, vení vos y quédate acá, y vos le conocemos el nombre, el apellido, la edad, de dónde vino y las concentraciones iniciales. Por ejemplo, cuando hacemos cerveza. Cuando hacemos cerveza, usamos, para que sea cerveza, tiene que ser una determinada levadura, en determinada concentración, ¿sí? Que se produce de manera industrial. Lo mismo hay panes que se producen así, digo, esa es la fermentación controlada, ¿sí? Cuando sabemos nombre y apellido del que viene a comer. No sé si es muy buena la metáfora que estoy usando, pero bueno, al menos a mí me sirve para pensar. ¿Y qué es lo que queda? Digo, se van estos bichos, se mueren estos bichos, se transforman en otras cosas. ¿Y qué es lo que queda? Digo, va a depender, de qué es lo que estuvimos fermentando, ¿no? Y aquí aparece como un enorme universo que le voy a dejar a Perly que hable sobre los beneficios nutricionales, si se quiere, para fermentar. Digo, un enorme universo de sabores, de texturas, de colores, digo, que es abrir la puerta a un mundo nuevo, la verdad. Sí, y una cosa que quería agregar era que, por ejemplo, si pensamos en un pan, hablamos de una fermentación, pero después hay una cocción, ¿sí? Entonces el alimento no está vivo, sino que el proceso nos ayudó a obtener nutrientes más simples a través de una fermentación, lo cocinamos y ahí va a aparecer los postbióticos, que es un concepto bastante nuevo. Y después, por ejemplo, en el caso del kéfir que vamos a hacer ahora, es una bebida que está viva, por decirlo así, que tiene microorganismos y de hecho se está debatiendo si es una bebida probiótica o no. ¿Por qué? Porque la cuestión de los probióticos, como decía, es cuando hay un solo invitado, o sea, sabemos qué va a venir a comer, ¿sí? En caso del kéfir, de la kombucha y de otros alimentos fermentados, la diversidad complejiza todo y ahí es donde apareció también la industria a decir, bueno, no. Se fermenta con esto y sé qué tiene y esta cosa. Se estandarizó, ¿sí? La fermentación no es nueva, es una técnica que viene, de hecho, apareció como una forma de conservar. Pero ¿qué pasa? Cuando empezamos a introducirlo en la industria alimentaria, aparecen, hacerse más chiquito, más determinado, quiero esto, tiqui, tiqui. Entonces perdemos la diversidad, que es lo que hoy venimos a fomentar acá. Pónganse a fermentar, que está buenísimo para generar diversidad y descubrir nuevos sabores, absorber los nutrientes de otra manera, prueba y error, puede haber cosas que no nos gusten, puede haber cosas que sí. No hacernos fiel a una sola cosa, no decir, bueno, hoy me voy, el kéfir, no, puedo probar con el kéfir, no me gusta, pruebo la kombucha, no me gusta. No a todos les va a gustar la misma Exacto, cosa. y eso está bien, digamos, no hacer como me dijeron esto y lo tomo y es así, ¿sí? Como cuestionarse, que también sea un espacio para cuestionarnos un poco estas cuestiones. Bueno. No sé si hasta acá alguna pregunta, algún aporte, algo que Que hayan escuchado. Así que nos callamos un rato nosotros. Sí, nos dejan respirar. Sí. La idea es que sea así, Dinámico. de debate. Esta participación solo en Zoom. Bueno, un poco es como para que ustedes se vayan con una idea y después seguramente tendrán que investigar, focalizar en algunas cosas. Una cosa que a nosotros nos sirvió mucho es que empezamos a preguntar a abuelos
o a gente que cómo trabajaban en el campo, qué hacían, porque digo, se cosechaban toneladas de repollo, qué hacían, cómo conservaban, en qué clima se hacen, en qué lugares, no en todos los lugares se fermenta lo mismo, digo, hay diversidad en eso, entonces como que esto empieza a generar preguntas. ¿Arrancamos con la preparación? Sí, creo que hemos dicho todo. Bueno, creo una de las cosas que quedó por fuera en esto de la forma de clasificar la fermentación es múltiple, ¿no? Porque va a depender de qué estamos viendo para armar una clasificación, ¿no? Si podemos pensar en función del microorganismo, entonces vamos a tener, y en función de lo que ese microorganismo deja, y hay, por ejemplo, la familia de las BAL, que se las llaman, que son las bacterias ácido-lácticas, que dejan como producto principal ácido láctico. Podemos pensar, y ahí tenemos fermentaciones lácticas, podemos pensar en fermentaciones acéticas, y entonces ahí entran en juego otro tipo de... ¿cómo? La masa madre. Otro tipo de microorganismos como la población de bacterias acetobacter, que dejan como producto final el ácido acético, y ahí para pensar un producto vinagre, por ejemplo. Podemos pensar en fermentaciones que son indeseadas también, digo, no todas las fermentaciones son hermosas, digo, y hay fermentaciones donde el producto final es ácido butírico, que deja un gusto que es desagradable al paladar, y quienes se encargan de eso es las bacterias Clostridium. Podemos pensar en en levaduras, una fermentación a cargo de levaduras que van a darnos un producto alcohólico, como por ejemplo la cerveza. Y también podemos pensar, en qué condiciones, para armar otra posible lista de cómo ordenamos este universo de la fermentación, pensar por ejemplo en la variable de oxígeno, ¿no? No todas las fermentaciones suceden en las mismas condiciones de temperatura y concentración de oxígeno. Entonces, si pensamos en eso, vamos a tener fermentaciones aeróbicas si les gusta el oxígeno, anaeróbicas si no les gusta el oxígeno, o mixtas si se bancan cualquier cosa. En general, cuando hablamos de fermentaciones salvajes o fermentaciones espontáneas y buscamos trabajar con poblaciones microbianas, es decir, no sabemos bien qué microorganismos forman parte de esta fermentación, siempre estamos hablando de fermentaciones mixtas, ¿sí? Siempre estamos hablando de que suceden en condiciones tanto como de presencia como de ausencia de oxígeno, ¿sí? Por ejemplo, las bacterias ácido-lácticas son anaeróbicas pero aerotolerantes, es decir, se lo bancan igual al oxígeno. Y en función de esas condiciones van a ser los productos finales, ¿sí? No sé qué sintieron, ¿todos probaron el kéfir acá? ¿Recién? Bueno, ¿qué sintieron? ¿Qué pudieron distinguir en el olor, en el gusto del kéfir que han probado? Sin miedo, así. Parece sidra. ¿Qué más? Que parezca sidra, ¿qué quiere decir? ¿Qué detectaron ahí? Alcohol, gas. Genial. Hay levadura. Hay levadura Que fermentada. haya alcohol y haya gas significa que, las levaduras hicieron lo suyo, ¿sí? O sea que estos nódulos tienen levadura. ¿Sintieron acidez o es más bien dulce? Acidez. Esa acidez son las bacterias, ¿no? Las bacterias ácido-lácticas que les decía hoy. Entonces no es una cosa o la otra, siempre es un juego. Y en ese juego va a depender un montón de, a la temperatura a la que arrancamos, la condición a la que... Y esas son las variables que nosotros podemos controlar. Podemos controlar más o menos la temperatura viendo en qué lugar lo pongo, podemos controlar la presencia o ausencia de oxígeno, si lo tapo más, lo tapo menos, el agua, pero el resto y el producto final va a quedar un poco a lo que los invitados quieran. Y si podemos empezar a preparar. Ahí van a aparecer como... ¿Quiénes habían preparado kéfir? La mesa esta. ¿Y qué más? ¿Alguien más elaboró el kéfir? Allá atrás. Bien, ahí. Bien, nosotras orgullosas del kéfir. Claro. Bueno, a ver, ¿qué vamos a necesitar para preparar un kéfir cuando se llena un nódulo en casa? Un frasco de vidrio o botella de tomate o un recipiente de vidrio que puede entrar un litro y un poquito más de agua. ¿Sí? Nosotros vamos a dar la indicación para 1 litro de agua. Tema agua. Tarán, estamos en un momento hermoso. Tema agua.
La idea es que sea agua, bueno, segura obviamente, y si puede ser sin cloro, mejor. ¿Cómo hago sacarle el cloro al agua de red? Bueno, una opción es trasvasando el agua de un recipiente a otro, así, ¿sí? Ahí unas 7 veces y se va a evaporar. Otra opción sería ponerlo al sol, o sea, lo pongo a la mañana para hacerlo a la noche, tapado para que no entre tierra, ni bichitos, ni nada. Si hablo muy rápido me dice, estoy con esta que me siento como... Bueno, agua segura entonces. Estamos hasta acá. ¿Qué vamos a poner acá? Vamos a usar el endulzante. En este caso, nosotras con Armonía utilizamos azúcar mascabo. Eso no quiere decir que no puedan usar o rubia o azúcar blanca, ¿sí? Lo que tiene el azúcar Ahí mascabo... hay una pregunta. Ay, ¿no? ¿Sí? ¿Querés preguntar? Sí. Si el agua se puede hervir. Se puede hervir y dejar enfriar. ¿Sí? Sí, sí, es una opción. Nosotros no lo hacemos porque es como más tiempo de espera, pero sí, se puede hervir y dejar enfriar. ¿Sirve la del bidón, la que compras? Sí, la envasada. Y la de purificador. Quienes tienen, También. eso iba a decir, quienes tienen el filtro, también, digo, mejor aún. Ahí ya no hace falta trasvasar ni nada. El agua de pozo también, pero bueno, por ahí. Esto de trasvasar y hervir y demás es para quienes no tenemos agua de bidón, quienes no tenemos purificador, digamos, que usamos directamente agua de red. Claro, ahora es como más complicado por la situación, pero Ahora sí, hay como tener cuidado. Bien, el endulzante. En este caso usamos azúcar mascabo, que es un azúcar como integral, tiene más, o sea, hay más componente que el azúcar refinada, ¿sí? Entonces nos va a dar una vida con más nutrientes. Para 1 litro utilizamos 3 cucharadas soperas. Bueno, voy a hacer rápido. Cuchara sopera, azúcar. Disolvemos 3. Al ras, colmadas, esto hagan una primera vez y vean después el producto final y después van variando. Esto es como, a ver, nosotros vamos a dar más o menos indicaciones generales. Después en su casa pueden variar, digamos, el azúcar pueden ponerle más o pueden ponerle menos, los tiempos, eso no es que esta es la receta del bien, es del bien. Bueno, disolvemos el azúcar. Ay chicos, me siento importante. ¿Viste que por eso tiene este color el kéfir, ¿sí? Que de hecho vuelvo a cambiar. Si no sería más... Bueno. Los nódulos, que ya les voy a explicar cómo los conservamos y demás, pero bueno, van 3 cucharadas, ¿sí? Yo le pongo colmaditas. 1, 2, y buenísimo. Qué suspenso. Bueno, No tenemos... Yo voy a sacar fotos, así que le voy a echar un Ahí, en un platito, ¿no? En el borde del pan, mira. el pan va a tener pomelo. No toca el pan. El pan va a tener pomelo, lo siento chicos. Esta contaminación cruzada sí se puede ver. Buenísimo. Bueno. La fruta, ¿qué nos va a dar? Tarán, tarán. Bueno, acá va a haber más, es parte del menú para los invitados, digamos. ¿Todo bien ahí? Bueno, le va a dar sabor también y le va a dar un poco de acidez, que nos va a ayudar a que no se nos hagan cosas que no queremos, ¿sí? Por ahí el pH bajo nos ayuda a eso. Si no lo quieren poner, no se lo ponen y está perfecto. Otra opción en lugar de las frutas es ponerle un chorrito de un kéfir que les haya quedado en la heladera o se guardan un poquito y lo usan como iniciador porque el resultado final del kéfir es una bebida ácida. Así que para bajarle el pH al kéfir inicial usan un poco del kéfir primario si se quiere, ¿sí? Y ahí se ahorran la parte de la fruta. Por si no consiguen, no les... Sí. Perdón. Sí, sí, sí. ¿De fruta cuánto más o menos para no...? Y medio cítrico. Nosotros, viste que el agujímetro. Sí, medio No son 3 cítrico. kilos de fruta. Pero Medio cítrico en trocitos en mitad, bien limpio. Si son de patio, mejor. Si son de feria. con la cáscara, Con la eso cáscara. es importante porque cuando decimos que le vamos a incorporar, que la fruta, además de bajarle el pH, además de aportarle un poco de sabor, además de aportar alimento para los microorganismos, también aporta microorganismos, ¿no?
Si estamos hablando de una fruta que la saqué del patio, digo, que sabemos que no está fumigada, que sabemos que no estuvo en cámara por 80.000 años, digo, que todo eso va matando justamente los microorganismos que quedan en la cáscara, también estamos aportando microorganismos poniendo la cáscara, ¿sí? Si no, lo pueden pelar y utilizan la pulpa, ¿sí? O no usarla. Bien, hay recetas que dicen pónganle pasas de uva, dátiles, higo, bueno, todas esas cuestiones. Lo que van a hacer ellos también, contribuir a la población de invitados y al menú, ¿sí? Nosotros no lo utilizamos, pero es una opción a practicar, o probar y buscar. Les iba a decir una cosa. Los nódulos, bueno, esto lo dejo en un lugar amoroso de casa, no cerca de los electrodomésticos. Yo te lo voy a decir, es mítico, no mítico, me encanta, pero ustedes elijan un lugar de la casa que sea positivo, que tenga buena onda y ponen el frasquito y le ponen palabritas de amor y todo lo que estén necesitando. Y la fecha, pónganle la fecha. Sí, la rotulen. Porque Bueno, después, ¿y esto qué era? ¿De dónde era? Claro. No sé qué. Yo ¿Cuánto le pongo- tiempo hace que fermenté? Pónganle la Yo fecha. le pongo amor y ella le pone Yo le pongo la fecha. Y sabemos el amor, la fecha. Bueno, pónganle la fecha, lo que estén necesitando. Estas son las internas de armonía. Exactamente. Bueno, hago lo que puedo. Bueno, una vez que tenemos esto listo en el lugar amoroso de casa, todo divino, lo dejamos, a ver, un día como hoy, 48 horas. ¿Sí? Sí, vamos a decir. Enero, 12, sí, 24. más o menos. Entre 24 horas. En verano de santafesino, 24 horas. Para saber esto, ustedes lo prueban ahora, cuando lo preparan, lo prueban, lo sienten el gusto que tiene. A las 24 horas lo remueven y lo vuelven a probar y ahí ven si cambió o no cambió, qué pasó, si la acidez me gusta, si está muy dulce y lo dejo 48 horas más. Si todavía lo siento, todavía lo siento dulce, hay dos opciones, o los nódulos están muertos o le puse mucho azúcar y necesita más tiempo, ¿sí? Pero tienen que notar una variación en el sabor a las 48 horas, sí o sí. Además de que el color va a variar, se va a ir como clarificando, va a ir tomando un color así más amarillito, no tan oscuro de la mascabo. Esos son como observar, oler, probar, ¿sí? Los sentidos acá juegan todo. Cuando pasó el tiempo, el kéfir me encantó, está gasificado, los nódulos viajan, van, suben, no necesariamente, pero suben, bajan, están todo como en fiesta, en el momento de cortar la fiesta y decimos, bueno, lo filtran. Nosotros acá con agua trajimos un kéfir ya avanzadito con los nodulitos, listo para filtrar. Lo que vamos a hacer, embudo, Para, capaz que ahí no se ve. ahí, con la bolsita o la telita o lo que quieran, que tenga un colador también, colador de metal, no importa, sirve. Esperen que se empiece a salir lindo. Así que ahí. Ay, chicos, qué suspenso. No hay que decir No nada. está puesto, bueno. Hacen así, ¿no? Hacen así, los nódulos los ponen en bolsita. ¿Cómo alguien cuente cómo lo prepara? ¿Qué son los nódulos? Eso Eso que está Bueno, acá. bueno. Técnicamente, es una. Ya lo dije, me parece. Sí. ¿Sí? ¿Qué son los nódulos? Es una población mixta de bacterias y levaduras que se sostienen por un polisacárido, un exopolisacárido. que es esa estructura de, parecen los geles La de los gelatina. floreros. Ajá, de los floreros. Y que eso puede ser irregular, no siempre van a ser re grandes ni chiquititos, o sea, van a variar. Depende del medio donde se les gustó mucho o no. Una cosa se regala. Se regalan. ajá. Hoy te llevas tus nódulos y vas a empezar a producir. Mucho, ¿no? Pero, Si no encontrás a quién regalárselos, el compost, pero te ama con los nódulos, el compost, las plantas y demás. Se pueden frizar, se pueden secar, digo, como forma de conservación. Bueno, ahora hablamos si querés Claro. sobre la forma de conservación. sí, porque cada tanda que hagas se van a Y hay reproducir. otra pregunta. Sí. Yo cuando fermento siempre guardo el kefir en un lugar oscuro. Ajá. Me dijeron que es para que se reproduzca mejor y no sé, pero... O sea, cambia o no. No hay. Y ahora en el verano por lo general lo pongo en la heladera a fermentar. Es Porque bueno. no llego con el tiempo a tomarlo. Claro, por eso sí. Porque en la heladera a 4 grados sigue la fermentación, ¿no? Sigue a un ritmo alto, pero se sigue fermentando. Por eso cuando conservamos
los nódulos, bueno, yo hago así, pero al menos yo los conservo en un frasco de mermelada, nódulo, agua y azúcar. Y cada tanto, ponele que durante un mes, bueno, eso en mi casa no ocurre, pero que colgué, no fermento más y no sé qué, bueno, cada tanto la mínima es mantener los nódulos que tengo en la heladera agregándoles azúcar, digamos, dándole alimento, ¿sí? Si me voy a olvidar, frasco con los nódulos, con agua y azúcar y al freezer. Y se conserva igual. Ahí había una mano levantada. ¿Le voy agregando azúcar al mismo agua? No. ¿O tienes agua como...? No, hacer un recambio de agua y azúcar. ¿Sí? Si no, va a llegar un momento en que no te va a entrar nada más. Sí, además el agua se va a ir reacidificando y la acidez va a tender a generar levaduras. Entonces vas a tener un kéfir muy gasificado y bastante alcohólico, en realidad. Esa es una de las diferencias a la hora de pongo la fruta o no pongo la fruta al nivel al momento inicial, ¿sí? Cuando arrancamos, decíamos que los nódulos tienen bacterias y tienen levadura. Cuando arrancamos con un pH ácido, hablamos de un pH entre 3 y 4, cuando le agregamos fruta de un cítrico, estamos favoreciendo a que crezcan más rápido las levaduras. Entonces, ¿qué vamos a tener? Un producto con más gas y más alcohol. Si en lugar de eso no arrancamos a un pH, o sea, solamente agregamos nódulos, agua y azúcar, el pH inicial va a ser ácido, pero no tan ácido, ¿sí? Va a ser un pH de 6. Eso va a favorecer más a las bacterias acidolácticas, que si bien ellas mismas después acidifican el medio porque producen ácido láctico, les gusta empezar de a poco, digamos. Les gusta empezar con un pH no tan ácido. Y ahí vamos a tener como producto final un producto más ácido, ¿sí? Pero esa acidez no va a ser del cítrico, sino del ácido láctico. Bien, este kéfir, primera fermentación. Esto se pone en la heladera, enfriar hielo, le pongo otro licuado, lo mezclo con el jugo verde, lo que me guste, o solito bien frío, o lo vuelvo a fermentar, que se llama refermentar o segunda fermentación. ¿Eso para qué lo hago? Para tener más gas, para tener una bebida más saborizada, y ahí juego con lo que quiero. O sigo usando cítrico, o uso frutilla, o uso ananá, o uso maracuyá, jugo de zanahoria, o uso manzanilla, digo, no siempre tiene que ser que el sabor se lo da una fruta. Puede ser manzanilla, puede ser menta, puede ser alguna flor. Exacto. Lo que se En ese caso no le está dando alimento a las bacterias que ya están, sino que le está dando solamente sabor. ¿Sí? Entonces no va a haber más gas, no voy a lograr una bebida gasificada. En ese caso filtro, lo tomo así con la fruta a las 24 horas, más o menos, 12 o 24 horas. Voy viendo, ahí vuelvo a mirar, pruebo, me gusta, no me gusta, así que después replico las recetas. Esto es la segunda fermentación. Perdón, la segunda fermentación no va con nódulos. No, sin nódulos. Solamente el sabor que le queremos dar. Sacamos los nódulos, agregamos sabor y si queremos más gas, otra fuente de azúcar. Por ejemplo, una fruta que además de sabor nos va a dar gas. Se puede agregar azúcar, pero bueno, la idea sería... Ya el kéfir de por sí va a tener restos de azúcar. O sea, eso sepámoslo. Es una bebida que va a tener algo de alcohol, una bebida que tiene azúcar. Obviamente no se compara con una gaseosa ni lejísimo de eso, pero o sea, tampoco no vamos a mentir. Eso existe. Y el medio no puede ser otra cosa que no sea azúcar. Por ejemplo, los dátiles, las pasas de uva, que de ahí saquen la parte, digamos, que le brinde el azúcar como el mascabo. Y tendría que pero va a ser más lento. Ajá, Va a ser más lento. sí. Porque la fuente de azúcar, el azúcar disponible va a estar como no tan disponible. Las bacterias y levaduras van a tener que primero desarmar esas polisacáridos para hacerlos disponibles para comérselos. Diferente del azúcar que directamente vengan, se lo coman. Este kéfir, por ejemplo, nosotros lo hacemos de naranja y lo coloreamos con flores de Jamaica o hibiscus, ¿sí? Por eso tiene ese color. Ahí, por eso, pueden jugar con de todo. Cuando se dice segunda fermentación no es que se inicia de nuevo, sino que es una continuación de la primera. Claro, ¿Sí? Puede estar como no. Bien. Dificultades que pueden aparecer, que en los nódulos o en el kéfir se me haga una capa blanca, ¿sí? Eso es levadura acá, se desecha todo y se contamina. Ajá, se contaminó. Recomendaciones: el frasco que voy a usar o la botella siempre que esté cubierto hasta arriba, ¿sí? Que no quede espacio vacío, porque ese espacio vacío es aire y ese aire tiene de todo, entonces tengo grandes probabilidades de que me contamine.
¿Cómo conservo los nódulos? Bueno, Agua lo dijo, en la heladera con agua y azúcar, no como están acá, ¿sí? Acá tiene que tener agua, azúcar y en la heladera. ¿Alguien que Pregúntenme ajá, ustedes a sí, ver si nos porque estamos olvidando de decir algo. lo ideal siempre es eso del recipiente, los utensilios de metal o no metal no importa. Para conservarlo en la heladera, ¿las mismas proporciones de nódulo azúcar o...? Yo le pongo se podría menos. conservar todo junto a ese flaco con todos esos nódulos? Y vas a necesitar bastante azúcar Ahí para sí. esto. Ahí, Sí. eso ya es un extremo. Sí, un extremo. Esto no. Eh, Esto porque nosotros hacemos mucho. Pero, por ejemplo, yo, que en mi casa, que guardo en un frasco como este, lo lleno y sobre eso le agrego agua y le agrego 2 cucharadas de azúcar mascabo. Y ahí tenés para tirar 2 Y semanas. ahí tiro, claro. Una cosa así. Por lo que decía el compañero, como lo hacen en la heladera, comen lento. Entonces, Hay que protegerlo del sol. Ah, eso Sí. es lo que decía hoy. sí, los que están con la energía del sol pueden hacer, ¿cómo sería? Solear el agua. La energía esa, vital del sol, al agua, justo para sacarle el cloro, y después fermentan en esa agua. Lo que tiene en un lugar oscuro es que tenés mayor control de la temperatura a lo largo del tiempo. Claro. Entonces, si vos lo tenés de repente en la cocina, que a la mañana le da un rayo del sol por la ventana, que después no le da el sol, hay mucha variación de temperatura y lo que nosotros queremos, en esto que volvemos, la fermentación es un proceso controlado, es que la fermentación se mantenga estable. Así que el protegerlo del sol tiene que ver con, o de la luz, tiene que ver con eso, con siempre generar dentro de lo posible, porque no tenemos una incubadora, dentro de lo posible condiciones estables de temperatura. El Nos gas armamos que- como el gas que laboratorio. se produce en la botella no puede explotar. Sí algo. puede explotar, La segunda sí fermentación, puede explotar y nos ha explotado. la segunda fermentación no la hagan cerrada hermética, en Porque vidrio. pasan cosas. Pasan Sí. cosas fuertes, se pueden poner un sustazo. Además puedes abrir así. Si usan botellas con corcho, el corcho voló. Claro, usen, no es lo ideal, pero para empezar usen botella de plástico, cierren y ahí van a notar cómo se empieza a... A tensar. Sí. Vos, por acá iban a preguntar algo. ¿Sí? Para alimentar los nódulos, ¿hay que tirarle todo el agua? Sí, Sí, enjuagarlo. Ajá. No se enjuaga, se saca el agua y de hecho hoy también veíamos sobre eso. Porque es uno de los mitos esto de, bueno, lavo los nódulos, porque ustedes van a ver que los nódulos se van a ir tiñendo con el azúcar, bueno, dependiendo del azúcar que usen, ¿no? Si usan azúcar rubia, ojalá que no, por favor, no se les van a teñir. Y está como esta idea de que los lavo y los dejan con el colador abajo no. Eso tienen que, solamente retiran el agua y agregan nueva agua fresca con azúcar. ¿Qué pasa con los nodulitos? Que es diferente la carga microbiana que crece al interior de los nódulos y al exterior de los nódulos. En eso hay estudios científicos que hicieron microfotografías del interior y del exterior y son poblaciones completamente diferentes. ¿Qué pasa cuando lavamos? Barremos la carga microbiana que están en la superficie y estamos perdiendo vida. Así que lo recomendable es no lavar. Claro, por eso la segunda fermentación, que se usa fruta o jugos de frutas, se hace sin los nódulos, ¿sí? Ahí no habría ese problema. No, lo de la levadura cambia es como lo más común que suele parecer, una contaminación. Eso se desecha todo. Y se pide a algún donante o alguien que te dé de nuevo. Es un volver a empezar. Exacto. No sé si la capa de levadura de arriba, tengo que tirar todos los nódulos que no sirven. Sí, si se te hace esa Sí, película nosotros arrugadita blanca, se desecha todo, líquido y nódulos. No se lavan y se vuelve a empezar. Hay que tirar. No sé qué nos falta contarles. Creo que ya dijimos todo, pero no sé si alguna duda que tengan. ¿Se puede empezar a hacer en los frasquitos chiquitos o sí tiene que ser como un... Sí, vas a hacer en una escala más pequeña. Claro, esto es una escala de litro. Si vos querés hacer 250, habría que Sí, sacar sí, eso. Sacá las proporciones y lo haces en el tamaño que vos quieras, que te sientas segura también para empezar a jugar. Eso sí. Lo que no se puede es mezclar los nódulos. Vieron que también hay kéfir de leche. No sé si alguien probó o consumió y demás. Y los nódulos de kéfir de leche son diferentes, o sea, en apariencia son iguales, gelatinosos y demás, pero son diferentes. Digo, la composición base es
un lácteo. No se puede con un nódulo de kéfir de leche empezar un kéfir de agua, ¿sí? O al revés, con el kéfir de agua ponerlo en una base láctea. Ese cruce no. No porque suceda algo malo, digo, sino que nosotros a los nódulos lo que vamos haciendo los vamos a ir enriqueciendo en las poblaciones que se van a adaptar a estas condiciones. Si de repente les cambiamos las condiciones y le decimos no comes más azúcar mascabo, ahora vas a comer esta base de lácteo, va a llevar otros tiempos, la fermentación va a ser distinta, digo, nos va a llevar más tiempo descubrir cómo convive esos microorganismos en esta nueva fuente, ¿sí? Así que es aconsejable no mezclar. No va a explotar nada igual, pueden probar, a ver qué les pasa, ¿no? Pero el primero que probaron fue pomelo y este no sé, Carly, igual. Jengibre, limón. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cuáles pueden ser las causas de que se te muera el nódulo? Por falta de alimento. Claro, que no tiene que comer. Falta de alimento es una opción. ¿Y ¿La temperatura? O sea, la idea no sería ponerlo nunca en un líquido caliente. La temperatura, claro, es algo que esté recaliente, pero una temperatura ambiente no va a ser causa de que se murió. Digo, salvo que sean los cambios bruscos de temperatura, sí, puede ser, digo, porque no que mueran, sino que sufran estrés, digo, y por ese estrés yo me voy de acá, no muero. Y también esto es importante, estamos trabajando con un montón de microorganismos diferentes que cada uno tiene una curva de crecimiento distinta. Entonces siempre vamos a tener como microorganismos que están en fase exponencial. Díganme si yo me pongo muy técnica. Bien. Siempre vamos a tener microorganismos que están en fase exponencial y microorganismos que recién arrancan en una fase de latencia y de repente cuando los que están en fase exponencial empiezan a morirse, es parte del proceso microbiológico, la muerte, digo, no se asusten, eso pasa. Y eso le va a dar lugar o va a generar las condiciones para que crezcan otros. Digo, van a coexistir la muerte y la vida como en la vida misma todo el tiempo. Digamos. Eso siempre va a pasar. Por eso siempre que nosotros decimos, bueno, lo importante de consumir alimentos vivos es que en este kéfir, en estos momentos, que es un kéfir que no está pasteurizado, que no tiene ningún tratamiento para matar a los microorganismos, están consumiendo bichos vivos, pero también están consumiendo bichos muertos, digo, ¿no? Producto del propio ciclo. Por ejemplo, cuando vos dijiste que se lo podía conservar en el freezer, Ajá. Ahí el cambio de temperatura No, porque el frío es una técnica de conservación de microorganismos. cuando lo descongelás, digamos. Lo descongelás y lo sacás y que se descongele a temperatura ambiente, o lo bajás a la heladera y después de la heladera lo sacás de la heladera. Como que gradual el descenso de temperatura. ¿Sí? Pero hay que tener más cuidado del calor, de un shock térmico hacia el calor que para el frío. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo más o menos lo podés conservar? Ahí va. No, eso... Dale que va. O sea, mientras que no se te haya desenchufado la heladera. Claro, el Pero tema es así que... el mismo proceso, ya que no se puede pasteurizar, congelado, ¿puedo mantenerlo más o menos por meses? Sí. De hecho, el frío es una técnica de conservación de los microorganismos. ¿De la bebida que están dando? No, de los nódulos. Bueno, la bebida... La bebida es otra historia. Claro, la bebida lo que va a pasar es una vez que lo filtro, se va a ir poniendo ácida, ¿sí? Se va a ir como cambiando las propiedades organolépticas, más que nada. Y va a cambiar, obviamente, las bacterias que tenga, así que lo ideal sería consumirlo siempre fresco. Lo mismo que cuando, por ejemplo, clientes nos preguntan, bueno, ¿cuánto me dura la botella? Bueno, la idea sería que lo consuman en el tiempo breve y que no lo deje estacionar en la heladera con mucho aire, sino que vaya como... ¿Hay alguna norma de consumo así diario? Eso lo dejo para mí. Siempre empezar de a poco, con todo, digamos. Empezar con media taza un día, después una taza y ahí puedes tomar una taza por día hasta medio litro. En esta la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuánto? O sea, me puedo tomar 2 litros, no me va a pasar nada, pero ¿es necesario tomarse 2 litros? A eso voy. Por ahí la idea también que puedan no reemplaza el agua. No reemplaza el agua, no. O sea, la idea también sería incorporar otros alimentos como el chucrut que él mencionó, bueno, los panes que Mati le va a contar. Todo va aportando, o sea, nos va ampliando el paladar a un montón de cosas. Una
una chica me preguntaba las propiedades nutricionales. Ahí va. Bien, habíamos hablado de lo probiótico, ¿sí? O sea, si bien no hay un estudio que te diga el kéfir es probiótico, o sea, se está investigando, pero podemos, a través de otros documentos, que sí tiene efectos probióticos, ¿sí? Por más que el concepto no quede como acorde al concepto de probiótico, ¿se entiende? Como hago, les explico, el probiótico es único, bueno, pero esto tiene algunas bacterias que van a aportar esa función, ¿sí? Además de que va a tener una bebida que va Ya se puede decir que tienen beneficios compatibles con la actividad probiótica. Ahí va. Además de otras, Si nos queremos poner como en la letra fina. Después de esto, de que cualquier alimento fermentado nos va a dar nutrientes más disponibles, ¿sí? Acá hay una predigestión, ¿sí? Como hay una digestión del azúcar primera a otra, hay ácidos, hay olores, o sea, hay variaciones que nos hacen más disponibles nutrientes. Y después, que esto está todo, ahora aparece mucho esto, fermento, microbiota, empieza a aparecer, bueno, un montón de esas cuestiones. Además, hoy justamente hablamos con Abo de esto de decir, bueno, cuando yo voy a fermentar, voy a pensar en qué alimento estoy fermentando, de dónde viene, y pensar eso también es hablar de nutrición y de beneficios nutricionales, y nos va a dar otro tiempo en la cocina, o sea, esto una vez que uno se organiza, lo incorpora, lo empieza a hacer en la casa. Yo creo que la pregunta cuando van a dormir es: ¿remojé los garbanzos? ¿Alimenté el kéfir? Claro. O sea, cada vez vamos a ir incorporando nuevas preguntas, ¿no? Y bueno, y lo bueno es que la academia lentamente está hablando un poco más. Lo que pasa es que, insisto, la industria del alimento está buscando alimentos más estériles y más como cuadrados, ¿sí? Y nosotros hoy venimos a romper con eso y decir, bueno, no, pará, hay una diversidad de cosas que te estás perdiendo porque no puedes estandarizar, ¿sí? Por ahí creo que todo eso tiene que ver con los beneficios nutricionales. Y los que vendrán, que no sé, que todavía no. Sí, por ejemplo, una de las últimas cosas que se está estudiando es de los postbióticos, o sea, se habla de los prebióticos, se habla de los probióticos y ahora se está hablando de los postbióticos, que es decir, cuáles son los beneficios de consumir restos de microorganismos, porque si bien estamos consumiendo una bacteria que ya no tiene vida, pero en esa bacteria consumimos las enzimas, consumimos y otro tipo de proteínas, y eso tiene efecto benéfico en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces eso podríamos decir que el kéfir tiene de los tres, digamos, porque es prebiótico porque estamos consumiendo alimentos que va a ser de alimento de nuestra biota propia, es probiótico porque estamos consumiendo microorganismos con actividad compatible a los probióticos, para ser como prolijas, y es postbiótico porque también estamos consumiendo microorganismos muertos, horrible decir así, pero es así, microorganismos, partes de microorganismos que dan aporte a nuestros beneficios a nuestro sistema inmune principalmente. De hecho, el kéfir van a ver que tiene un precipitado, eso tiene que ver con la degradación del azúcar mascabo, o sea, es como el resto que va quedando. Y iba a decir otra cosa. Ese sedimento se agita y se lo consumen, ¿no? Al menos nosotros. Por gusto, ¿no? Si no les gusta, no vamos a obligar a que se consuman eso, pero si no hay drama, si lo queremos. Bueno, también el kéfir se consume mucho para el caso de constipación, hay como una cuestión ahí. Depende siempre de cada ser individual, o sea, hay gente que le tiene ese beneficio, otros no le hace nada y de hecho no le gusta y está buenísimo que prueben y prueben por otra cosa. De hecho, bueno, eso es la experiencia que más tenemos, conocemos que ha funcionado. Pero bueno, no dejar de decir que es una bebida con azúcar y tiene alcohol, o sea, mínimo que tiene alcohol. Por eso el consumo en niños también, o se consume diluido o se evita. Hablando de ropa. Ajá. O se evita, ¿sí? Eso, podemos dar otro tipo de fermentación. Hagan esto en sus casas. No, de rebalsó. Bueno, Gabriel. ¿Estamos? ¿Alguna otra duda? ¿Algo para compartir, contar? Hablamos muy rápido. Se van a ir hechos unos globitos, No sé quién quiere por eso. Perdón que picotee, pero este es un... Sí. Este es poco, Este es naranja y jamaica. Bueno, nos sigan en las redes sociales, por favor, en la red social, en Instagram, armonía-alimentos vivos. Cualquier duda, nos vemos ahí.
Para mí, capaz que el aroma de la leche, ¿Seguimos? Ojalá que la hago también. Para mí, esto es no le alcanza. ¿Por qué me corto el otro? Voy a apoyar acá ahí. Sí. Como para que sea más fácil, pero... Yo no, gracias. Bueno, Tengo la comida acá, no hace un rato. Si querés lo reparto, no hay drama. ah, bueno. Chicos, una cosa, cuando estén probando el pan, huélanlo primero. Y se lo mandan de una truco. No sé que tienen hambre capaz, pero sientan de calor, que es importante. Triple cero, blanco. El problema no es la harina en sí, ya lo vamos a ver eso, sino la masa madre. Es el que le da el gusto de ese ácido que tiene y ese olor. Ya va a faltar más pan. Ahora corto. Tu salud, Mati. El chasco que se van a llevar. Pero no. No, porque yo soy un Ahora obrero corto de- más, ahora corto más ahí, Ahora hay que cortar. ¿Podemos cortar? Sí, claro. Sí. Porque justo hay una parte que no llegó. No hay problema. Bueno, para eso está. Gracias. Bueno, primero antes de darle el lugar a Mati, ya que estamos, le agradecemos a Loli y Sofi, que no. Luli, Loli, que trae por. Perdón, Luli, perdón. Soy la Carly, disculpa. A Luli y Sofi por el espacio, la nueva nutrición, gracias. Estamos muy contentos que se generen este tipo de charlas para los Nutris, además, y toda la comunidad en general, así que para adelante, Luli y Sofi. Sí. Sí o sí tiene que estar tapado con contenito, o puede ser, no sé, la tapa del frasco y hacer el agujerito. Puede ser eso, nunca hermético, nunca como una tapita así bien ajustada, por el hecho de del gas, ¿sí? Para no llevarnos como un susto. Eso. Yo siempre digo en esto de que hago marreta, busquen una servilleta amorosa de la abuela, cosas algo que nos guste, le ponen ahí, se queda lindo. Pero no, una telita, una tapa flojita, puede ser cualquier cosa. No hay problema. Ahora contamos lo de la cerveza, pasamos chido.
Recién nos preguntaron si trajimos para vender, pues no, pero... No dije nada. ¿Eh? No dije nada de cerveza. No, pero nos preguntaban allá por la armonía del queso. Ah. Pero bueno, nos escriben en el Instagram y ahí coordinamos y les decimos los sabores que tenemos disponibles. Ahí no solamente hacemos queso, también hacemos kombucha, vinagres vivos, chucrut. Así que nos escriben ginger beer, que es como una gaseosa a base de jengibre. Así que nos escriben ahí. Y después lo otro que... Y vendemos panes. Los panes, bueno, Mati ya va a dar su Instagram también por los panes. Y lo otro que empezamos a hacer, bueno, empezamos el año pasado, pero hace relativamente poco, es que dijimos, bueno, hola, acá estamos. Es un emprendimiento que nace de justamente la unión de estos dos emprendimientos, en donde hacemos cerveza kefirada, es decir, una cerveza que la base va cambiando, a veces rubia, a veces roja, pero la característica es que es de fermentación mixta, es decir, usamos levadura de cerveza, pero también usamos kefir, ¿sí? Así que bueno, el Instagram es cerveza 3 de copa. Cerveza 3 de copa, por si quieren chusmear o si quieren pedirnos, eso. Porque siempre jugando, ¿no? En esto de arte de fermentar, siempre estamos probando. Ahí va el pan. Ahí va. Esa es la última tanto. Bueno, porque no tenemos nada para vender. No tenemos nada para vender, por favor. Va esto y después falta. Dale, gracias. Bueno chicos, ¿cómo va? ¿Bien? Bueno, vamos a empezar con la misma pregunta que hicieron las chicas para saber dónde estamos parados, ¿sí? ¿Alguien hizo alguna vez masa madre? Son menos. Son menos, sí, pensé que iba a ser como más de ¿La tienen, la están usando? ¿Está viva o...? Está en freezer. ¿Murió? Nada, quedó por ahí. Bien. ¿Comieron, además de hoy, probaron pan de masa madre? Bien. Bueno, ¿por qué te salió horrible? No tengo idea, salió como un garrote que ni el perro. Ni para tostada, ni para nada. No. Bueno, ya vamos a ver. Yo le voy a pasar, esta masa madre está viva, está de hoy, para que la vean, ¿sí? Se llama Gloria. Lamentablemente, por cuestiones de protocolo, no la pueden abrir y oler porque sería un quilombo todo esto. Entonces, bueno, véanla, mírenla, claro, porque si no estamos al Con último amor, todo. porque ya saben lo que me importa, ¿no? Sí. Bueno, chicos, yo antes que nada me presento, bueno, soy Mati, me presenté hoy, pero vamos a hablar un poquito y a reflexionar sobre algunas cosas. Si yo les digo, ¿por qué la cerveza y el pan son tan grosos en la humanidad? Grosos, tan geniales, tan fantásticos. Porque están fermentados. Sí, bueno, esa es la respuesta de una fermentación. Va por ahí, pero no tan por ahí. Porque son preparaciones viejas. Son preparaciones viejas. Bien. Hace muchos años. Bien. Vamos por ahí. Mira, yo en la antropología hay algo que no me olvido, que decía del pan, que era el primer alimento y era el único bueno que no te hacía nada y te modelaba el paladar. Bien. Gente, el pan, ¿sí? El pan marca, no el pan, ¿no? No solamente el pan. Pero marca un antes y un después en la humanidad. Porque antes nosotros, ¿qué éramos? A diferencia de ahora. Hace mucho tiempo atrás. Mucho. ¿Qué éramos? Bueno, tiburones. Bien. ¿Qué necesitamos? No sabemos, vamos a deducirla. ¿Qué necesitamos para tener pan? Para hacer pan. ¿De dónde viene la harina? ¿Y los trigos? Se cultiva. Nosotros, la humanidad, antes era nómada. Y no cultivaba, sino que recolectaba y cazaba. ¿Sí? Entonces, el pan, la cerveza, la chicha, ¿sí? Los diferentes estilos de pan, de harina y cereales tienen que ver con que el hombre y la mujer se plantan en un lugar y dicen, bueno, acá vamos a vivir, hay una planificación, hay una plantación. Y después empiezan a experimentar con todos esos cereales.
Por eso es tan grosso el pan, ¿no? Y la cerveza. No solamente por eso. En Egipto, seguimos yendo para atrás. Porque a mí, digamos, la historia me apasiona mucho. En Egipto, ¿con qué le pagaban a los obreros? Egipto de faraones, estoy hablando. Con cerveza y con pan. ¿Sí? O sea, piensen que el pan y la cerveza, puede ser el vino, tienen una fuerte connotación histórica, económica, política y social. O sea, nosotros estamos viendo algo acá que es re grosso. O sea, nosotros porque lo tenemos cotidianamente todos los días, pero era una moneda de pago. Y según con qué harina se hacía, el pan en aquella época, hace mucho tiempo atrás, dependía de una clase social o a otra. Los panes de centeno, por ejemplo, que son de una harina más negra, bueno, lo comían una clase baja, digamos, los obreros, si se quiere, los esclavos, con suerte los esclavos. Y un pan más blanco, con trigo, bueno, lo comían las clases más elitistas. ¿Sí? Y nos estamos hablando de algo que está re piola estudiarlo, saberlo, entenderlo. Porque también tiene que ver con la conquista de América, si quiere. Nosotros en América nosotros no teníamos trigo, sí maíz. Y estamos acá comiendo pan. Y no estamos comiendo casi nada de maíz. ¿Se entiende? Tiene que ver mucho con nuestra historia el pan. Al igual que la cerveza. Una breve historia. ¿Sí? El pan. Cuando nace, uno nace con levadura. ¿Sí? No existía la levadura. Entonces era una cosa chata que se tiraba, porque fue también descubriéndose eso, ¿no? No es que, bueno, vino el tipo y dijo, che, no voy a hacer pan. Sí, bueno, entonces el pan, pim, pam, no. Fueron cuestiones que fueron sucediendo por accidente, donde el trigo, piensen en, no sé, en edad de piedra, ¿cómo machacas vos el trigo? Nosotros vemos el paquete de harina blanca, la agarramos, divina, pero piénsenlo que los cachos de trigo, de harina, para ellos es una cosa así. Cuestiones indigeribles, que la deben haber mojado, que le debe haber quedado bien, lo habrán dejado al lado de un fuego y se habrá cocinado, o lo deben haber dejado en una piedra y con el sol se debe haber cocinado. Piensen que los primeros panes eran chatos, no había levadura, no existía la levadura. Si nos vamos a preguntar ¿cuándo surge la levadura o la masa madre, digamos? Bueno, tampoco hay una fecha definida, pero se cree que era con los antiguos egipcios. Los antiguos egipcios aprenden de los sumerios, ¿sí?, a hacer pan y lo perfeccionan a través de los hornos. Los sumerios lo metían en el pozo. ¿Cómo surge la masa madre? Tiene que ser por accidente también. O sea, los historiadores te plantean, bueno, es como un accidente, se dejó fermentar, se fermentó y lo utilizaron. No hay nada dicho o escrito, che, acá, masa madre, esto es así, pim pam. Esto es así. ¿Sí? Entonces, a mí me gusta contarlo, me gusta que poder charlar sobre esto, porque me parece súper grosso el pan y la cerveza. Digamos. Más allá de que son ricos y que están buenos, pero tienen que ver con nuestra historia. Mucho con nuestra historia. Bien, pasamos a la masa. Yo no voy a hacer una explicación tan científica como hicieron las chicas, porque no vengo de esa rama, digamos, yo soy un obrero del pan, si se quiere, ¿no? Entonces yo sé cómo tiene que funcionar la masa madre, qué cantidades y proporciones tiene que tener de agua y cómo elaborar el pan a partir de eso. Dónde dejar la masa madre y no, cómo alimentarla y cómo no alimentarla, cómo hacer para que no se me muera y qué hacer si me voy de vacaciones y si la dejo 2 semanas ahí a la masa madre, ¿qué hago? Porque no quiero que se me muera. ¿Bien? Básicamente la masa madre es agua y harina. Chao. ¿Sí? Es eso. Esa agua y harina lo que nosotros vamos a hacer es mezclarla en proporciones iguales. También depende de cada receta. Cada uno tiene su masa madre, cada uno pone un 70 de agua y un 100 de harina. Bueno, nosotros lo que yo le voy a hacer y que después lo vamos a hacer. Después, quienes se quieran llevar una masa madre o la incipiente masa madre, lo vamos a hacer ahí, yo les voy a mostrar. Es muy fácil, muy simple. Es mezclar agua y harina con proporciones iguales. ¿Sí? Este pan que ustedes están comiendo es harina triple C, blanca. Ahí hago un gancho. Ese agua y harina puede ser agua y kéfir también. Ojo. Nos queremos enganchar en todo, ¿no? Ojo. Ojo
Ojo con el dato que te tiro. No, porque digo, también en aportarle kéfir le estamos aportando microorganismos que van a ayudar a que lo den rápido. Sí. Bien, entonces con agua común hacemos la masa madre. No, pero en esto de ir jugando no es que cada receta es cada receta, sino que podemos ir mezclando, ¿no? Por supuesto. Bueno, ustedes piensen eso. Partimos de ahí, es agua y harina. Y después lo que se va creando acá, que las chicas ya lo pueden explicar bien, ese universo de vida. Bueno, es un gato, es un perro. Lo tengo que alimentar, lo tengo que cuidar, le tengo que hacer mimos. Tiene que haber buena onda, buena vibra. Estamos hablando de algo que está vivo. ¿Sí? Entonces tiene que estar sumamente cuidado, sumamente tranquilo. Como cualquier ser vivo, y como lo explicaron también las chicas, depende mucho de la temperatura. Y lo mismo sucede a la hora de hacer el pan. Porque la masa madre, digamos, tiene dos microorganismos que son las bacterias ácido lácticas y acéticas. Entonces, ¿qué pasa con eso? Si nosotros lo dejamos mucho de mambo, te va a salir un pan recontra ácido. Después le voy a contar una experiencia, anécdota, que me pasó. Por quedarme dormido. Bien, nosotros tenemos eso, es simplemente eso. Nosotros lo mezclamos, dejamos pasar 12 horas, 24 horas, al otro día lo anotamos. Si yo lo hice a las 7 de la tarde, a las 7 de la tarde del otro día, saco la mitad y lo alimento de nuevo. Así durante una semana, y lo que ustedes van a hacer, arrancaron hoy y tienen esto acá, ¿sí? Le van a poner una gomita, una marca, márquenlo. A la semana lo van a tener que duplicar. Una vez que ustedes duplicaron esto, ya pueden hacer el pan. En realidad es cuando se fermenta, sube, claro, crece por las burbujas que liberan las levaduras, y cuando duplica, o sea, no va a pasar todo, o sea, apenas usted hace la mezcla, perdón Mati que me meta, apenas se hace la mezcla con agua y harina, eso, o sea, ahí cuando le ponemos agua se empiezan a activar los microorganismos que viven en la harina. Entonces se empiezan a alimentar de la harina y esto van a notar que la masa va a empezar a subir, a aumentar en volumen. Eso es porque empieza a generarse burbujas, que viene de la fermentación de las levaduras. Entonces empieza a subir y empieza a bajar. En algún momento de la semana van a notar que va a alcanzar una altura que va a terminar duplicando el volumen de lo que ustedes ponen inicialmente. En ese momento se puede decir que ya tienen una masa madre madura que puede ser utilizada para hacer los panes. Sí, nada, yo por ahí doy por supuesto que si le echan harina, o sea, como bien del palo ustedes de los microorganismos, yo doy por supuesto que por ahí si le echamos harina y agua, una cosa que está acá, esta masa madre obviamente va a empezar a comer y a crecer. Perdón, si por ahí voy muy rápido me avisan. Bien, ¿qué hacemos con esa masa madre que está madura? Bueno, ahí chicos ya es muy fácil. La receta que ustedes tengan de pan, cuánta masa madre le van a echar. Y después el pan ya es otra historia de panadería que tiene que ver con otra historia que la puedo comentar rápidamente, ¿sí? Tenemos que tener, como hacen las chicas, anotar todo. Tiene que estar todo anotado y entender que sigue siendo un bicho vivo que todavía no pasó al horno, y como tal bicho vivo se puede poner muy ácido, puede leudar mucho y nosotros podemos hacer cagada. Entonces el pan no lo comemos porque salió súper ácido, ¿sí? Pero bueno, esas ya son cuestiones que ustedes tienen que ir viendo. Los panes, por ejemplo, de masa madre tienen 12 horas de fermentación en frío, que se llama fermentación en bloque, ¿sí? Porque es una fermentación controlada donde yo controlo a través del frío cuánto es lo que leuda y cuánto no. ¿Sí? No sé si hasta acá estamos más o menos. ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? Sí. ¿Se puede hacer con harina integral, por ejemplo? Sí, claro. ¿Qué, la masa madre? Sí. Esta parte que se llama el starter, sí. Sí, lo podés hacer con centeno, podés ir haciéndolo con lo que vos quieras. No hay problema por eso. No hay drama. Está bueno como sostener. Claro, digamos. Si iniciás un starter con harina integral, que siempre lo alimentes con harina integral. Por lo mismo que decíamos, de que se van acostumbrando esos microorganismos y le das siempre de comer lo mismo. Puede parecer aburrido, pero es a lo que están adaptados. Después si querés probar otra cosa, haces otro starter con otro tipo de harina.
Lo que está bueno es que trajiste blanca, porque a veces uno cree que solo con la línea integral, las cáscaras, están ahí las bacterias y levaduras, y en realidad en esta que es refinada, sin embargo, funciona. Por ahí Sí. es algo que... Sí, a ver, lo que nosotros estamos haciendo acá es simplemente con una harina muy común, 000, y es un pan que sale con este gusto. ¿Sí? Se transforma el pan, la harina, la masa que se va haciendo. Bueno, ya entro muy en cuestiones más de panadería que me imagino que a usted no le va a interesar, pero bueno, tienen que anotarse todas las cosas. Tienen que ser muy precisos con los horarios, tienen que ser muy precisos dónde van a dejar el pan, si lo van a dejar en la heladera, cuándo lo van a comer y cuándo lo van a cocinar. Tienen que ser extremadamente precisos en eso, porque un pan, por ejemplo, lleva haciéndolo, ¿sí? Ya, a ver, el pan se hace así. Yo tengo mi masa madre ya madura que la puedo utilizar. ¿Sí? Mi receta de pan dice, bueno, tengo que poner primero 70 de esto, 80 de esto, 20 de esto, ¿sí? en un bol. Le echo 10 de agua y le echo 10 de harina, por ejemplo. Vamos a hacer 20, 80 y 80. ¿Sí? 20, 80 de harina y 80 de agua. Eso lo mezclo. Lo mezclo a la noche. Y al otro día, depende de cómo está el clima en mi casa, o el clima exterior, se me transforma en levadura. Que sigue siendo esto que levó. Y esa es mi levadura que yo puedo usar para hacer el pan. O sea, yo no puedo sacar de acá, mezclarlo así y hacer el pan. No. Saco una parte de acá, la dejo 12 horas reposar, ¿sí? Que leude, alimento, ¿sí? Con agua y con harina, y al otro día eso es lo que yo utilizo. ¿A temperatura ambiente o heladera? No, temperatura ambiente. Salvo que estemos, Mucho calor. claro. Estemos 100 grados de calor, te vamos. No. Pero vas a tener como en menos tiempo la vas a tener más rápido. O sea, hay algo que ir por eso es importante anotarlo. Anotarse porque, todo. Entonces, bueno, nosotros tenemos eso, ¿sí? Después de ahí nosotros tenemos que entender, bueno, ¿qué hacemos? De esto, vamos a hacer cuenta que este ya es la levadura que tuvimos al otro día, ¿sí? Bueno, mi receta de pan me dice, bueno, vas a utilizar 120 de esto. Bueno, 120 gramos, ¿sí? Entonces yo utilizo 120 gramos, ya con la cantidad de harina y de agua necesaria para hacer el pan. Duda. Es la misma y se le agrega eso en porcentaje, ¿cierto? Claro, es un pan, sigue siendo pan, digamos, no cambia. O sea, no hay. Lo que sí cambia son los tiempos. Porque con el pan con levadura no se te pone así. Con esto sí. No, el gusto que le da. Levadura comercial. Levadura comercial, claro. ¿Sí? El sobrecito, el pancito. El sobrecito. Entonces, ¿qué pasa? Y tenemos que entender que esto se pone así. El pan, si nosotros lo dejamos leudar mucho o demás, o no le controlamos con frío, se nos pone así. ¿Y a ella que se le puso duro? Bueno, ya vamos a ver el caso especial ahí. Quedó raro. Sí. Era un chicle, o sea, vos hacías la masa y era una cosa que nunca se ponía dura. Y le pusiste mucha agua. Y la metí al horno como es que se haga, salió algún desastre. Me ha pasado. Bueno, perdón. Una cosa es hacer el pan, ¿sí? Y entender cómo es la función del pan, porque hay panes que vos lo podés dejar sin molde. Pero este pan, por ejemplo, que es gomoso, que es suave, tiene molde. Va en un molde, porque tiene que formarse y leudarse ahí. ¿Sí? Cuando decimos, bueno, vamos a cocinar el pan, bueno, otra cosa es el horno. Ya el horno también es otro viaje de saber cómo usarlo. Porque no es bueno prender el horno y tiro. No, es dejar una plancha ahí tirada, o sea, una bandeja que agarre calor, que agarre mucho calor, y ahí ponemos el pan. Por ejemplo, ¿no? Ahí ponemos el pan. No es de un toque así como nosotros llegamos con hambre, agarramos la pizza, pin, metemos ahí. No. Esto es que el horno tiene que estar a una temperatura bastante elevada, 250 grados, con la plancha ahí adentro y ahí ponemos el pan. ¿Sí? ¿Estamos? Vos ibas a decir algo. Preguntar. A mí me pasó lo mismo que a ella, que me salió muy duro y después yo averiguando que hice mal fue que la usé activada así. Claro. Claro, porque esa es una de las cuestiones. Claro, esta es la masa madre o starter se le dice, ¿sí? Nosotros lo que sacamos de acá es la levadura.
sea, nosotros lo que transformamos esto, que es lo mismo, digamos, es alimentarla con harina y agua, bueno, eso se llama levadura. Esa levadura es la que nosotros usamos para hacer el pan. ¿Sí? Es como que se prepara, se activa, como dice ella, lo que uno hace, la sacás de la heladera y van a ver que cuando ustedes la saquen de la heladera, perdón Mati, me voy a meter, va a tener incluso una capita de líquido, media oscura. Esa capita de líquido oscura en realidad es ácido, es el mismo ácido que liberan las bacterias acidolácticas y las acéticas también, porque acá esto es una fermentación mixta. Acá tenemos varios estilos de levaduras conviviendo con distintos tipos de bacterias también. Es medio como el kéfir, casi una cosa media similar, pero en vez de estar pegaditas a los nódulos, todos esos bichitos están dando vueltas en toda esta masa de pan, entre comillas. Entonces lo que vamos a hacer es que cuando uno lo saca de la heladera, esa está inactivada. ¿Por qué está inactivada? Porque en realidad los bichitos ya se comieron todo lo que había y empezaron a decaer, o sea, la curva empieza a crecer y empieza después a bajar en cuanto a su crecimiento. Entonces, antes de hacer pan, yo tengo que activarlo. ¿Cómo lo activo? Bueno, inicio un starter, una levadura, como le dice Mati, y una vez que lo tengo bien activado, que ustedes ven que lo duplicó el tamaño, por eso lo que les contaba hoy, una vez que duplicó el tamaño, ahí está listo para usar para el pan, ¿sí? Si en ese momento justo no pueden hacerlo, pues se tienen que ir, qué sé yo, lo ponen en la heladera, que retarda el crecimiento, y lo usan cuando lleguen. Una cosa es esa. Otra cosa es el tipo de harina que van a usar. El tipo de harina que van a usar es muy importante porque no todas las harinas absorben tanta agua como lo vemos en los videos de YouTube. Las harinas que nosotros generalmente conseguimos acá en el súper, que son 000, no las podemos hidratar al 100% ni al 90%. Las tenemos que hidratar lo que dé esa harina, digamos. Y esas cosas las van a tener que ir probando ustedes. Por más que nosotros le demos una receta, van a llegar a su casa y van a decir, pero esto que me engañaron. Es un proceso bastante complejo hacer pan. Y es muy común. A nosotros, bueno, cuando empezamos a hacer pan, nos pasó lo mismo. Los panes re duros, todos chatitos, una porquería el pan. Pero entonces es ponerse con eso, hay que dominarlo. Para eso tienen que conocer la harina. Nosotros no podemos, las harinas que conseguimos o con las que trabajamos, no las podemos hidratar más del 60%. Porque si las hidratamos más, se nos hace líquida, es imposible amasarla, es imposible dominarla. Y bueno, ya ahí perdés forma, o sea, es muy difícil. Entonces, generalmente lo que recomendamos es que cuando vayan a usar harina, empiecen por un 60%. Y o sea, si les queda media guachenta, no le manden más harina y esas cosas. Claro, las recetas de pan son porque una así sola. quedan duras. ¿Sí? Claro. Las recetas de pan te dicen la cantidad exacta de agua que vos tenés que usar y la cantidad exacta de harina que vos tenés que usar. ¿Sí? Pero es verdad lo que dice Gerald, es que no todas las harinas son iguales, no todas las harinas tienen la misma proteína y cada harina soporta una mayor o menor cantidad de agua. Y eso es un problema. Entonces, hay un problema. Es algo que uno lo tiene que ir viendo a medida que va haciendo su pan. Y así con cualquier pan, olvídense de la masa madre, pan que quieran, porque además la cantidad de agua que tiene una harina también genera cómo amasamos. Porque no es lo mismo amasar así, porque la podemos dominar, que tener que hacer un amasado francés. ¿Saben cómo es el amasado francés? ¿No? Y bueno, más o menos sí, es una cosa gomosa que vos tenías ahí y decís, ¿qué carajo hago con esto? ¿Qué río? Y es eso, se la agarra de un costado, se le pega contra el coso, se la tira, se agarra de un costado, se le pega. Bueno, y eso va hasta 3 días, hasta que se te forma el gluten y eso está suave. Y bueno, se puede, hay panes que, la ciabatta, por ejemplo, no sé si alguien lo conoce, lo probó alguna vez, tiene una alta hidratación. Pero bueno, es mucha experiencia en el sentido de prueba y error, ver, probar, insistir, no decaer, entender que las harinas, por ejemplo, las harinas integrales soportan más agua que las harinas común. Si nosotros mezclamos, o sea, si yo tengo el mismo pan, quiero hacer el mismo pan con la misma cantidad de agua, no lo voy a poder hacer, ¿sí? Porque son diferentes, tienen diferentes soportes de agua.
Bien, volvemos a la masa madre. ¿Se muere la masa madre? Es un tamagotchi, mirá qué viejo que soy. Ay, sí. Sí, yo conozco el tamagotchi. Sí, ¿Ustedes claro, también? yo también. ¿Nadie conoce el tamagotchi? Son bien, jóvenes. bien. Bueno, puede tener olor, sí, tiene olor. Tiene un olor ácido. ¿Sí? ¿Cómo la conservo? En la heladera. Nunca fuera de la heladera, salvo que la vaya. Pero nunca fuera de la heladera. La masa, ¿qué hago con, por ejemplo, me sobró, este es mi masa madre y me sobró esto, mi levadura? ¿Qué hago? ¿Lo tiro? Jamás. Toma acá. De repente yo tenemos un tarro así, que se transformó en un tarro así y bueno, no lo tiren. Algunos te van a decir, sí, tiralo, renová, pasá, meté. Yo la verdad que nosotros no lo tiramos, lo acumulamos y hacemos panqueque. Hacemos panqueques. Bien. Batimos un huevito, le ponemos masa madre. ¿Qué otros problemas podemos tener con la masa madre? Lo que dijo la Yera recién es que se le puede formar una capa arriba de un coso, de un líquido oscuro, que van a decir, che, qué feo se me pudrió. No, tranqui, no se pudrió. No se lo saquen porque eso lo protege contra los hongos, ¿sí? Que se le puedan llegar a generar. A lo sumo, si es mucha cantidad de ese líquido, bueno, sáquenle un toque por si les da un poco de impresión, pero no va a pasar nada. Me voy de vacaciones. Ya quisiera. Me voy de vacaciones 2 semanas. Y me preocupa que mi masa madre que está en la heladera se me muera. Bueno, 2 días antes de irme la alimento. También ofrecemos un servicio de guardería de guardería de masa madre. Bueno, antes de irme, 2 días antes, la alimento a mi masa madre. Para que no se me muera. Llego y mi masa madre está planchada. ¿Qué hago? ¿La tiro a una nueva? Con todo el laburo que lleva. Vemos. Eso ya es un análisis que nosotros tenemos que ver. ¿Cuánto tiempo me lleva a reactivar esa masa madre o si me conviene hacer una nueva? Sí, es re para reactivar. Sí, obvio. Es un buen iniciador. Claro. Entonces, esas ya son cuestiones que ustedes las van a ir viendo. Estoy pensando en problemas que se nos pueden surgir. Ustedes si tienen alguna duda, tírenla. Problemas y los vamos resolviendo. ¿Se puede frizar? Yo nunca lo hice, ponele. Nunca la frisé. Porque tampoco vi la necesidad de frizarla si la tengo en un tarrito ahí. Claro, pero en el caso que te vas de viaje. Te vas de viaje, te vas a un tiempo largo, está bien. Se la puede calvecir. ¿La podemos frizar ustedes que son las de la...? Yo no escuché nada porque hoy decíamos que el freezer o el frío es una forma de conservar, pero los nódulos sí, sé que sí porque tienen el soporte, o sea, el soporte de polisacárido que se banca el frío. No sé con una base de harina si se bancaría el frío. Habría que probar, así que si alguien se anima. Y cuando la saques la vas a tener que volver a alimentar un montón hasta que se active. También eso como una relación económica, ¿no? Porque esta alimentación es agregar harina y esperar días y bueno, ver cuántos días y cuánta harina implicó hasta obtener una masa madre de nuevo activa o en fase exponencial para hacer el pan. Capaz que me lleve más tiempo, más harina gasté en activarla que en hacer el pan. Entonces como evalúen eso. Por eso yo decíamos, nunca la frisé. Volvimos a las vacaciones, bueno, ¿qué hacemos? Tengo ahí, está muerta. ¿Qué hago? ¿La reavivo o hago una nueva? Bueno, ahí ya es una cuestión que lo van a tener que ir viendo ustedes en relación al cariño que le agarraron a su masa madre. Porque piensen que es algo vivo que nosotros lo estamos alimentando. ¿Sí? Es nuestro gatito, nuestro perrito, nuestro koala, lo que ustedes quieran, el carpincho. Que vos llegás a tu casa, ¡bing!, le metiste de comer. Y vos vas viendo cómo eso crece. ¿Y eso cuánto te dura? Hay masa madre que tiene más de 100 años. Es una abuela, tatarabuela. La que está en Molina. Bueno, Qué rico. las masas madres duran, chicos y chicas. Sí, no la tiren, no se asusten. ¿Va a tener mal olor? Sí, va a tener mal olor, puede ser. Bueno, ¿qué es mal olor? ¿Qué es mal olor? Bueno, es un olor ácido. ¿Quién no tuvo mal olor? No. Bueno, habla por vos. Yo me aparto de esta acá, ¿está bien? Claro. No, bueno, pero antes yo hablaba con mi abuela en el campo, se hacía así, digamos, la levadura industrial no existía.
Y Claro. guardaban así, me acuerdo que en un platito, mi mamá me decía, guardábamos en un platito arriba de la heladera el bollito de masa para hacer pan. Bueno, y también tiene que ver, chicos, con un concepto de vida, digamos. Nosotros estamos acostumbrados a que todo ya, inmediato, absolutamente ya. La hamburguesa sale en 2 minutos, vamos, está, pim, pam, todo rápido. Y la verdad que hemos perdido en esa industrialización de la comida, del alimento, hemos perdido gusto, hemos perdido sabor, y hemos perdido hasta sentarnos tranquilos a comer. Y que parece una pavada lo que estoy planteando, pero tiene que ver con eso. Con la vida misma, de cómo nosotros respetamos el proceso que tiene un alimento, su proceso natural, y no lo aceleramos o lo conservamos con un montón de cosas que le echan al pan. Este pan te dura fácil, sin meterlo en la heladera, 3 días. ¿Cómo hay que hacer? Así se va. En la alacena. En la alacena agarran, este es el pan, ¿no? Terminaron, se lo recontrarrelastraron y lo ponen así. Y ahí tranquilo tienen 3 días que recién al cuarto se va a empezar a sentir un poquitito más duro. Comprobado. Nunca llega a 3 días. Comprobado. Comprobado. Chicos, ¿dudas? Sí. Cuando empezamos usamos 50% de harina y 50% de agua. No. ¿Cuál? Sí. Va, partes iguales. Partes Sí, iguales. partes iguales. Sí. A las 24 horas sacamos la mitad de eso. Sacás la mitad de eso. ¿Se puede usar? Esa mitad. Panqueque, lo que decían Panqueque. ellos. Lo vas guardando porque Panqueque al principio va a tener de poquito. Pero con el tiempo te juntás un... Grisines, panqueque, pizza, digo, hay un montón de otras recetas como más allá del pan. con los restitos eso para no tirar. ¿Y qué cantidad le agregamos ahí de harina y de agua? La misma proporción. Sí. Vos empezaste con, por ejemplo, 100... ¿Perdón? Vamos así porque después lo vamos a ver allá. O sea, porque para que trajimos harina agroecológica que tiene más... se parla. Voy a empezar mi masa madre, que lo vamos a hacer ahora. Pongo 100 de agua y 100 de harina. ¿Sí? En la terminología por ahí de panadería 60, 70, 80 significa la cantidad de agua que yo le echo al 100 de harina. Entonces vamos 100 y 100. ¿Sí? Mañana, porque hoy, por el calor que hace y porque ya estamos en una época de calor, va a activar rápido la masa madre. No, todo afuera. Todo afuera. Solo para conservar es la heladera. La heladera para que tranquilizate, mujer, no explote, ¿me entendés? Porque pasa con esto, claro, esto yo lo dejo afuera y por eso tiene que tener también espacio. Si nosotros lo tenemos acá, lo dejamos afuera y hace calor y nos fuimos y capaz que el otro día está todo chorreado. Porque la loca va. No hay nada lo está controlando. Al contrario, el calor le está diciendo, metele. ¿Sí? Bien, tenemos 100 de agua y 100 de harina. Lo mezclamos, lo batimos bien, lo dejamos. Y lo hicimos a la... Perdón, es que batir el agua con la masa madre es muy importante porque nosotros con la harina. Estamos hablando de la harina y la... Bueno, es lo mismo porque igual tienen los microorganismos, pero claro, batirlo es muy importante porque oxigena el medio y eso hace que las levaduras puedan crecer mejor. Las levaduras necesitan oxígeno para poder crecer. Claro. Nosotros tenemos 100 y 100. Eso queda una cosa... Como un engrudo. Un engrudo, ¿sí? Queda un engrudo. Bueno, eso lo dejamos hasta el otro día, no lo dejamos en el sol. No, lo dejamos en un lugar normal de nuestra casa donde dejamos todas las cosas. ¿Sí? Los alimentos, que no se nos... Donde están las manzanas, ahí, pim. Bien, lo dejamos ahí. Al otro día, de 24 horas después, sacamos la mitad y ponemos 100 y 100. Cuando yo digo 100 y 100 es la igualdad. Pueden ser 10 gramos de agua con 10, pero vamos por siempre 100 y 100 es lo mismo. Vos le sacaste 50 gramos empezaste la masa madre haciendo 100 de harina y 100 de agua. Sacás la mitad de esa mezcla y le pones 50 de agua y 50 de harina. Claro. Al otro día haces lo mismo, sacás la mitad de eso y le pones 50 de agua y 50 de harina. Hasta que veas que en alguno de estos días, a la tarde, porque dependen, ahora con estas temperaturas a las 6, 7 horas ya estás viendo que está el pico máximo de crecimiento. Cuando vos ves que ya llegaste al pico, a que duplica la cantidad de mezcla que uno le pone,
ahí ya está lista para usar. Si no la vas a usar ahí inmediatamente, la guardas en la heladera y después... No, después le pasas el pan. Ya está. Bueno, Armar la levadura y Ya está, armar la levadura. la levadura, ¿cómo Pero se ¿se hace? entiende la diferencia entre la masa madre o el starter y la levadura que nosotros armamos para el pan? Porque si no vamos a sacar de la masa madre y queremos hacer el pan... Cuando te armás el starter, digamos, que lo vas a alimentar al día siguiente, Sí. ¿esa agua y esa harina se lo agregás al mismo frasco o lo haces aparte y después lo pones? Agregar eso en el mismo frasco. Es lo mismo. Sí, por eso armate un frasco grande donde vos vas a meter una cuchara piola. ¿No? Sí, pero es muy importante que eso esté, que no quede en grumos de harina, que no quede nada, digamos. Que lo podés hacer aparte si querés, y después lo tirás, pero tirale todo ahí adentro de una. No hay problema. Claro, ensuciás menos. Más preguntas, dudas. Sí. Después entonces de que duplica, ya en ese momento se la agregás a la harina y haces el pan ¿De qué estamos hablando? de la masa madre. ¿De la levadura o del starter? Del starter. Del starter. ¿Duplicó? Me dijiste, ¿duplicó? Y después de eso ya, ¿qué se hace? El pan. Claro, una vez que tu masa madre está madura, que más o menos en época de verano pasa una semana que estás haciendo eso, ¿sí? Y ya la ves que está con globito, que está, la vas a sentir, la vas a ver, que hay burbuja, que cuando vos agarrás y la ves por el vidrio vas a ver que tiene unos burbujones así, bueno, ya la podés utilizar. Ahora, la utilización de ese starter o masa madre tiene que ver, o sea, qué levadura vas a usar, porque son proporciones, es en relación a una receta que vos ya tenés predefinida que vas a utilizar. Porque esa receta te dice, vas a utilizar 120 de masa madre. ¿Sí? Entonces 120 vos, gramos. claro, 120 gramos de masa madre. Entonces vos eso tenés que transformarlo. Entonces tu receta te tiene que decir cómo transformar este starter, cuánto es este starter para transformarlo después en 120 gramos de masa madre. Por ejemplo, una básica es con 20 gramos de masa madre de este starter en un bol, después le echo 80 gramos de agua y 80 gramos de harina y eso se me transforma en 120. Pero tu receta tiene que decir ya eso. Porque no, o sea, es una proporción que ya alguien la investigó, la vio, chicos, está todo inventado. Esa es la que usamos nosotros. Claro. Usan los panes. Esa es la que usamos nosotros. Entonces de ahí sacas 120. Te puede sobrar. Te puede sobrar un poquito, que está bueno para que... La tirás de nuevo en tu starter y la guardás ahí. Sí. ¿Es necesario sacarle la mitad cada vez que la volvés a inundar? Sí. Sí. Por una cuestión de, primero, espacio del tarro. Porque si vos tenés un tarro que le vas echando mucha y no le sacás, de repente en una semana vas a tener todo el tarro cubierto. Porque siempre hay que duplicarlo, que igual está... Para Claro. alimentarla, para que quede bien alimentada, tenés que duplicar, o sea, lo que vos tenés de masa madre lo tenés que duplicar entre agua y harina. Todos los días. Si yo, por ejemplo, empiezo con esto, la alimento, me va a quedar todo esto. Entonces, para alimentarla de nuevo voy a tener que ponerle esto. Y para alimentarla de nuevo, por eso Y se tirar la masa saca... madre también significa, si quieres lo tiré, pero empezar con un tarro así. Va a tener masa madre. O sea, la empecé a hacer como a los 4 días, ya tenía la mitad del frasco y era chiquito el frasco. Le ponía 2 cucharadas de... Hay miles de formas en realidad de alimentarla. Está bien, o sea, no hay problema. Por eso te digo, en verano puede ser que capaz que en 4 días ya la tenés. Capaz. ¿Sí? En invierno no. Pero entonces te genera que vos la tengas que seguir alimentando. En invierno te llega el pico máximo de crecimiento como a las 12 horas más o menos a temperatura ambiente. Por eso por ahí muchas veces lo recomendable es ponerla cerca de algún calefactor o algún lugarcito cálido. En verano a las 4 horas la tenés recontra explotada. Claro. Imagínate que acá con 40 grados en Santa Fe crece en verano rapidísimo. En invierno no, en invierno los tiempos son totalmente distintos. Chicos, ¿qué diferencia vieron, sintieron con este pan que probaron con otros pan de no masa madre que hayan probado? La acidez, la gomosidad y las burbujas. Yo antes
¿Les gustó? ¿Lo van a hacer en sus casas? ¿Lo van a comprar hecho? ¿A dónde lo compran? Chicos, una anécdota. Les voy a contar una anécdota, fue muy graciosa. Hay también un emprendimiento de unos amigos, se llama Loja, no sé si lo conocen. Queda ahí, bien. Los sándwiches que salen ahí de masa con pan son la masa madre que nosotros hacemos. Y es un pan espantoso, digamos, de forma, con una cosa cuadrada así, que yo les sirvo, lo compran todo y hacen sándwich. Bien. Un día estaba así, esto de no planificar, empiezo a hacer el pan, ya tengo sueño. No, me duermo, media hora me despierto y le hago los pliegues. Me levanté a las 4 de la mañana y dije, no, ¿qué hago? Y empecé a hacer los pliegues rápido, se lo dicen en 15 minutos, chao. Bueno, son las primeras experiencias. Se lo llevo al local y me dice, che, Mati, esto es incomible. Estaba hermoso, dorado, hermoso, bien. Esto es incomible. ¿Por qué? Le digo, porque está súper ácido, pero incomible. ¿Qué pasó? Se me fueron los tiempos, no le presté atención, me quedé dormido. A la noche, cuando tenía que ir cortándole y hacerle sus debidos procesos, y me salió mal. ¿Sí? Son cuestiones. Otra cosa, chicos, ¿van a hacer pan o van a hacer pizza? Usen balanza. Usen balanza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo 300 gramos de agua que 310. Sí. Esos 10 gramos de agua más te hacen un quilombo en el pan. Y en tu vida, porque uno se va a enojar, y va a putear, y va a decir, mirá cómo me quedó esta harina y esta masa, y se da toda la puta de la oreja. Bueno, pasa. Entonces, sean muy precisos con las cantidades, sean muy precisos con los tiempos, sean muy precisos y entiendan, traten de conocer la harina que van a utilizar. O sea, conocer significa, bueno, ¿cuántas proteínas tiene esta harina? Si es una, por ejemplo, la del súper, bueno, tienen buena cantidad de proteína, bancan una cierta cantidad de agua. Si tienen bolsas grandotas, las bolsas de 25 kilos, olvídense, no te bancan nada. Entonces, bueno, tiene que ver con una proporción de agua. Si voy a usar la harina agroecológica, genial, es un pan, te va a salir el pan más caro del mundo. Pero te va a salir, si es para vos, si es para uno, está genial. ¿Sí? Yo me pongo a disposición, nos ponemos a disposición, porque cuando quieren arrancar un pan, también está bueno que nos consulten, que quieran sacarse cualquier duda de cómo amasarlo, de cómo no amasarlo, porque también hay un montón de procesos que, por ejemplo, nosotros casi que ni amasamos. Ya el amasado es una cosa, ya está, digamos, hay un montón de cuestiones nuevas que la masa madre te permite. ¿Por qué? Porque no leuda tan rápido y a vos te da tiempo para jugar con esa masa. Para jugar de otra forma que no tenés que estar amasando así como un esclavo. No. Bueno, hay otra forma, por ejemplo, primero que se llama autólisis, que uno mezcla todo, que queda engrudo. Y eso lo dejas una hora. En esa hora la propia masa, con todas las proteínas que tiene, etcétera, y su tardado en leudar, se va amasando sola. Sola se va uniendo, sola se va amasando. Véanlo, es mágico. Después, ¿qué pasa? Después de esa autólisis hay otra forma de amasado que se llama laminado. Entonces, agarrar esa masa, yo mojo bien mi lugar de laburo, tiro la masa ahí y la empiezo a expandir. Expandir hasta que me queda... Sin que se rompa. Sin que se rompa. Bien despacito, como una capita. Y ahí es cuando le echo la sal. Después se enrolla y ya es todo el proceso. Pero bueno, hay muchas formas, la panadería es muy linda, la masa madre es genial, estamos a disposición para lo que sea, digamos, ningún problema, al contrario. No sé, dudas, alguna pregunta, alguna consulta más. ¿Quieren más pan? ¿Quieren más kefir? Bueno, la acidez que decía Mati en los panes de masa madre, que es muy típica de los panes de masa madre porque tienen este conjunto de bacterias que acidifican el medio, es justamente lo que los hace más digeribles. Cortan todo eso, el gluten, trabajan con el gluten. De hecho, si yo me paso con la fermentación, que me pase con la fermentación significa que yo, como dice él, me olvidé, sigue fermentando y esos ácidos atacan directamente el gluten. A ver, si yo me lo como al pan, me va a costar comerlo porque va a estar muy, muy ácido, pero desde el punto de vista de la digestión va a estar muchísimo más digerido que un pan que no está tan ácido.
por lo general los panes de masa madre, al tener este conjunto de bacterias, justamente por eso son como más digeribles, son más fácil de tolerar para las personas que les cuesta digerir el trigo o estas harinas que tienen gluten. Pero bueno. Además de ser panes más nutritivos, claro, que generan más saciedad, y otras. Es más liviano. No, por las dudas, ¿no? Esto que dice Jerry es importante. Tiene una cantidad, una concentración de gluten menor a un pan común, ¿sí? Y tiene un estacionamiento y no tiene ningún aditivo. Eso es súper importante. Todos los panes que se intentan conservarse, que son industriales, que se quieren conservar, tienen un montón de aditivos. El pan industrial con una levadura industrial no se conserva más de un día o 2 días. Si lleva un montón de tiempo, porque tiene un montón de aditivos o conservantes. Y eso ya depende de cada uno lo que se quiera meter dentro del cuerpo. ¿Ah? Pero ya ahí tiene que ver usted. Pero, me olvidé que iba a decir. Ay, perdón. No lo puede comer una persona que sea intolerante al gluten, por la duda. O sea, celíaco. Olvídate. O sea, hay que hacer otro el proceso. O sea, hay que empezar celíaco, con otras harinas. ¿Alguien es celíaco acá? No. Que haya comido el pan. No, por favor. No lo puede comer ninguna que tenga ningún problema con ese sentido. Si bien es menor la cantidad de gluten, es verdad, pero no lo pueden comer. No el que hacemos, que usamos harina de trigo, sí, sino claro. que para hacer el pan sin gluten hay que usar otras harinas ya desde el inicio de la masa madre. Nosotros no lo hacemos, nunca lo hicimos y no lo haremos porque toleramos el gluten y no vimos la necesidad. No, porque además también cuando uno está laburando con una harina, tu casa tiene que estar completamente inmaculado, tenés otro taller donde laburaron porque ya se contaminó todo. Bueno, no se lo voy a explicar yo a ustedes, que ustedes ya eso lo tienen que contar claro. ¿Estamos? ¿Algo más? Y bueno, y si bien están muertos acá los bichitos porque uno los cocina, bueno, es importante ese proceso que la fermentación misma hace que, estos panes, como decía Carly, son mucho más nutritivos, son más llenadores porque tienen mucha fibra también, que son, esas fibras alimentan toda nuestra biota intestinal, la hacen súper potente, mantienen nuestro sistema inmunológico activo, que eso también es importante para evitar, digamos, ahora todas estas enfermedades, las alergias que se producen, muchas veces están también relacionadas con las cosas que ingerimos, que supongo que lo deben saber también ustedes mejor que nosotros. Y bueno, qué sé yo, son formas, la verdad, sinceramente, son panes que cuesta mucho agarrarle la mano, es así, hay que probar mucho, hay que conectarse un montón con los tiempos, con las cantidades, con las harinas, de dónde vienen, o sea, implican controlar muchísimos factores, pero el beneficio es inmenso en la medida en la que uno conecta, no solamente tiene que estar conectado con el ambiente, tiene que saber de dónde viene su harina, te pide tantas cosas que uno al final termina conociendo más su entorno, estando más en contacto con el momento, y una vez que le sale el pan de masa madre es gloria. La gloria. La felicidad absoluta. Sí, tiene que ver mucho también con cómo uno, se toma el debido tiempo para la alimentación. Hacer un pan de masa madre son 2 días. Sí, lleva un montón. Llevan 2 días. O sea, tenés 6 horas haciendo el pan, porque tiene que leudar. Y en invierno como 3. Claro. Tenés 7 horas para que la levadura se haga, y después tenés 12 horas más de leudado en frío. Sí, podemos terminar de hacer el pan, leudó, y lo quiero meter, se puede. O sea, lo quiero meter ya en el horno, se puede, no hay ningún problema. La recomendación siempre son esas 12 horas de frío porque potencian el gusto del pan, potencian el gusto del trigo y de la harina. Lo hacen más rico, más sabroso, la cáscara es otra. Pero básicamente te lleva todo ese tiempo a hacer un pan. ¿Puede haber mosquitas alrededor de Gloria? Sí, puede haber mosquitas. Claro. Siempre. Va a haber mosquitas. ¿Se van a asústense? No pasa nada. Están investigando. De hecho, cada vez que se fermente lo que se fermente, ahí va a haber mosquitas. Mosquita era de la fruta, tipo la de la fruta. Claro, no significa que se pudrió, que se murió, que no. No, en realidad se está vinagrando las cosas, así que.
Claro. Esa es la señal. Las bacterias ácido lácticas. Avinagrando alcohol. ¿Cortamos más pan? ¿Quiere más pan? ¿Alguien quiere más pan? No, iban a empezar. Bueno, sí, eso Bueno, sí, vamos a hacerlo porque porque ya tenemos que cortar. ¿Quién quiere? El que, a ver, los tarritos. comprometemos a todos, a todas y a todos ustedes a que inicien su masa madre hoy. Les queremos dejar este desafío para que se lo lleven a su casa y para eso, muy amorosamente, trajimos harina agroecológica para que tenga mucho bichito, para que esté bien power su masa, así que bueno, eso, es como un compartir. En esto de compartir, las chicas le van a compartir sus nódulos y bueno, incluso también pueden hacer eso, usar en vez de agua pueden usar kéfir o pueden usar una cucharadita de kéfir en el agua mientras van haciendo la masa madre. Claro, para que quieran llevarse. Esto no es obligatorio. No es obligatorio, pero les estamos haciendo una invitación a que esto que vienen a escuchar acá, Su Tamagotchi, les queremos dejar unas mascotas. ¿Alguien quiere adoptar mascotas? Dejamos nuestras redes de los emprendimientos, el 1214, ya las pónganlo así, 1214 y va a salir, ahora dan cuenta. Vamos, y acá van a salir para dos. Sí. Hacerse. Sí, pero van dos, Bueno, ¿quiénes quieren hacer su masa madre? Iniciar. ¿Cómo? Espero que les haya ¿Qué? servido. ¿Nódulo? No, ya te. Chao, gracias. ¿Nódulos? Cuando llegan, hago encima de la otra. Claro, sí, estamos dando muertos de hambre, básicamente. Hay para 1 litro de agua. Claro, le estoy dando 3 cucharadas. Si no vas a empezar vos, si ya lo querés empezar hoy, mandalo directamente a 1 litro. Y después manden foto, todo, queremos saber todo. Cómo fue, cómo no. Escríbanos si les pasó algo, si les explotó. ¿Escucharon la recomendación? Meterlo cuando llegan le agregan agua de azúcar, ¿sí? Salvo que hayan iniciado, que empiecen hoy. ¿Agua cuánto? No, me fila acá, yo no. Una cucharaza para azúcar y Ah, la tenía yo. Si ven el resto de cocinar bien, el resto de azúcar marcado. Vamos a hacer la masa madre, perfecto. ¿Lo van a empezar hoy? Bueno, si lo empezás ya ahora, directamente con estas 3 cucharadas son para 1 litro. Así que estas 3 mandarle 1 litro de azúcar. Exacto. Si no lo van a hacer hoy, ya con un chorrito de agua. Ah, saca 100 de harina. Nada. Escucha. Sácate 100 de harina. Con tranquilidad, con paciencia, no pasa nada. ¿Qué hacemos? Si no lo... ¿Qué querés hacer? Si no lo vas a dar a la... ¿Vos? ¿Te quedas al otro? No. No, no sé. No, no quiero. Estamos dando la medida para que ya no puedo ni hablar. La medida. Vos podés hacer... Yo puedo. Vamos. Acá tenés tu medida. Para esto. Medí 1 litro. Acá lo tengo que chico. Si vas a preparar ahora, ya lo armás. Si no, ¿Eso para qué sea? Me dijiste, pero. Y en la heladera. Ah, claro. Le saco 7. Le saco un bloquecillo. Yo no, hombre, gracias. ¿no querés dos? Para tener... No, está muy bien. Úsenlo. Ahora tirale 100 de harina. ¿A la vuelta? Sí. Acá a la vuelta. Lleva, porque te va a pedir el trapito.
esta medida, cucharada, ya es para 1 litro. O sea que vos si querés ahora, ir a tu casa y ya preparar en 1 litro de agua y azúcar, o si no lo vas a hacer ahora, agregar un poquito de agua, la mitad, y de ahí 2 cucharadas.